Siempre que abre un programa, un archivo o una carpeta, aparece en la pantalla en un cuadro o marco denominado ventana. De aquí procede el nombre del sistema operativo Windows. Window es una ventana en inglés. En Windows, las ventanas aparecen en cualquier lugar, por lo que resulta importante entender cómo se pueden mover, cambiar de tamaño o simplemente hacerlas desaparecer. Componentes de una ventana. Aunque el contenido de cada ventana es diferente, todas las ventanas tienen ciertos elementos en común. Por ejemplo, las ventanas siempre aparecen en el escritorio, el área de trabajo principal de la ventana. Además, la mayoría de las ventanas tienen los mismos componentes básicos: barra de menús, barra de título, botón minimizar, botón maximizar, botón cerrar, barra de desplazamiento y borde. La barra de título muestra el nombre del documento y del programa. Botones minimizar y maximizar y cerrar. Estos botones ocultan la ventana, la agrandan para llenar toda la pantalla y la cierran respectivamente. Barra de menús. Contiene elementos en los que puede hacer clic para realizar selecciones en un programa. Barra de desplazamiento. Le permite desplazar el contenido de la ventana para ver información que actualmente no es visible. Bordes y esquinas. Puede arrastrar estos elementos con el puntero del mouse para cambiar el tamaño de la ventana. Otras ventanas pueden tener botones, cuadros o barras adicionales, pero normalmente también cuentan con los componentes básicos. Para mover una ventana, señale su barra de título con el puntero del mouse. A continuación, arrastre la ventana hasta la ubicación deseada. Cambio del tamaño de una ventana. Para que una ventana llene la pantalla completa, haga clic en el botón maximizar. Para que una ventana maximizada vuelva a su tamaño anterior, haga clic en el botón restaurar. Para cambiar el tamaño de una ventana, hacerla más pequeña o más grande, señale cualquiera de los bordes o las esquinas de la ventana. Cuando el puntero del mouse cambia a una flecha con dos puntas, arrastre el borde o la esquina para hacer la ventana más grande o pequeña. Ocultar una ventana se denomina minimizarla. Si desea que una ventana desaparezca temporalmente sin cerrarla, minimícela. Para minimizar una ventana, haga clic en el botón minimizar. La ventana desaparece del escritorio y resulta visible solo como un botón en la barra de tareas, la barra horizontal larga situada en la parte inferior de la pantalla. Al cerrar una ventana, se quita del escritorio y de la barra de tareas. Si se ha acabado de utilizar un programa o un documento y no necesita volver a él inmediatamente, ciérrelo. Para cerrar una ventana, haga clic en el botón cerrar. Nota: si cierra un documento sin guardar ninguno de los cambios que realizó, aparece un mensaje que le ofrece la opción de guardar los cambios. Uso del mouse. Al igual que utiliza las manos para interactuar con objetos en el mundo físico, puede utilizar el mouse para interactuar con elementos de la pantalla del equipo. Puede mover objetos, abrirlos, cambiarlos, deshacerse de ellos y realizar otras acciones seleccionándolos y haciendo clic en ellos con el mouse. Componentes básicos. Un mouse normalmente consta de dos botones, un botón primario y un botón secundario. El botón primario es el que se utiliza con mayor frecuencia. La mayoría de los mouse también incluyen una rueda de desplazamiento entre los botones que le ayuda a desplazarse por los documentos y las páginas web de un modo más fácil. Señalar, hacer clic y arrastrar. Señalar un elemento en la pantalla significa mover el mouse de manera que el puntero parezca estar tocando el elemento. Al señalar algo, normalmente aparece un cuadro pequeño que describe el elemento. Por ejemplo, al señalar la papelera de reciclaje en el escritorio, aparece un cuadro con esta información. Contiene archivos y carpetas que ha eliminado. En la mayoría de las acciones que se realizan con el mouse, se señala y se presiona uno de los botones del mouse. Los botones del mouse se pueden utilizar de 4 formas básicas: haciendo clic, haciendo doble clic, haciendo clic con el botón secundario y arrastrando. Hacer clic. Para hacer clic en un elemento, señálelo en la pantalla y a continuación presione y libere el botón primario. Hacer clic se utiliza sobre todo para seleccionar un elemento o abrir un menú. Esto a veces se denomina hacer un solo clic o hacer clic con el botón primario.
Hacer doble clic. Para hacer doble clic en un elemento, señálelo en la pantalla y a continuación haga clic 2 veces rápidamente. Si los 2 clics se llevan mucho tiempo, puede interpretarse como 2 clics individuales en lugar de un doble clic. Hacer doble clic se utiliza sobre todo para abrir elementos del escritorio. Por ejemplo, puede iniciar un programa o abrir una carpeta haciendo doble clic en su icono en el escritorio. Arrastrar. Puede mover elementos alrededor de la pantalla arrastrándolos. Para arrastrar un objeto, señálelo en la pantalla, mantenga presionado el botón primario, mueva el objeto a una nueva ubicación y a continuación suelte el botón. Uso del teclado. El teclado es el medio principal para escribir información en el equipo, pero ¿sabía que también puede usar el teclado para controlar el equipo? Si conoce el funcionamiento de los pocos comandos del teclado, podrá trabajar de un modo más eficaz. Las teclas del teclado se pueden dividir en varios grupos según su función. Teclas para escribir, teclas de control, teclas de función, teclas de navegación y teclado numérico. La siguiente ilustración muestra cómo están organizadas estas teclas en un teclado normal. La distribución del teclado puede ser distinta. Siempre que necesite escribir algo en un programa, un mensaje de correo electrónico o un cuadro de texto, verá una línea vertical intermitente. Se trata del cursor, también denominado punto de inserción. Muestra dónde comenzará el texto que va a escribir. Puede mover el cursor haciendo clic en la ubicación deseada con el mouse o utilizando las teclas de navegación. Presione mayús junto con una letra para escribirla en mayúscula. Presione mayús junto con otra tecla para escribir el símbolo mostrado en la parte superior de esa tecla. Presione bloc mayús una vez para escribir todas las letras en mayúscula. Vuelva a presionar bloc mayús para desactivar esta función. El teclado puede tener una luz que indique si bloc mayús está activado. Presione la tecla Tab para mover el cursor. Presione la tecla Tab para mover el cursor varios espacios hacia adelante. Además, puede presionar Tab para desplazarse hasta el siguiente cuadro de texto de un formulario. Presione Entrar para mover el cursor hasta el inicio de la siguiente línea. En un cuadro de diálogo, presione Entrar para seleccionar el botón resaltado. Presione la barra espaciadora para mover el cursor un espacio hacia adelante. Presione Retroceso para eliminar el carácter situado delante del cursor o el texto seleccionado. Los métodos abreviados de teclado son modos de realizar acciones con el teclado. Se denominan métodos abreviados porque le ayudan a trabajar más rápidamente. De hecho, casi cualquier acción o comando que pueda realizar con un mouse puede realizarse de manera más rápida con una o más teclas del teclado. En la mayoría de los programas pueden realizar acciones con el teclado. Para ver qué comandos poseen métodos abreviados del teclado, abra un menú. Los métodos abreviados se muestran al lado de los elementos del menú. Elegir menús, comandos y opciones. Puede abrir menús y elegir comandos y otras opciones con el teclado. En un programa con menús con letras subrayadas, presione Alt y la letra subrayada para abrir el menú correspondiente. Presione la letra subrayada de un elemento de un menú para elegir ese comando. En el caso de los programas que se usa la cinta, como Paint, al presionar Alt se superpone la letra que se puede presionar. Métodos abreviados útiles. Windows, tecla del logotipo de Windows. Abra el menú Inicio. Alt más Tab. Cambia entre programas o ventanas abiertos. Alt más F4. Cierra el elemento activo o salir del programa activo. Control más G. Guarda el archivo o documento actual. Control más C. Copiar elemento seleccionado. Control más X. Cortar el elemento seleccionado. Control más B. Pegar el elemento seleccionado. Control más Z. Deshacer una acción. Control más E. Seleccionar todos los elementos en un documento o una ventana. F1. Mostrar ayuda para un programa Windows. Tecla del logotipo de Windows más F1. Mostrar ayuda y soporte técnico de Windows. X. Cancelar la tarea actual. Tecla de aplicación. Abrir un menú de comandos relacionados con una selección en un programa. Equivale a hacer clic con el botón secundario en la selección. Las teclas de navegación le permiten mover el cursor
desplazarse por documentos y páginas web, así como editar texto. Presione flecha izquierda, flecha derecha, flecha arriba o flecha abajo para mover el cursor o la selección, un espacio o una línea en la dirección de la flecha o desplazarse por una página web en la dirección de la flecha. Inicio, mover el cursor hasta el principio de una línea o desplazarse hasta la parte superior de una página web. Fin, mover el cursor hasta el final de una línea o desplazarse hasta la parte inferior de una página web. Control más inicio, ir a la parte superior de un documento. Control más fin, ir a la parte inferior de un documento. Repag, subir el cursor o la página a una pantalla. Up-pag, bajar el cursor o la página a una pantalla. Sub, eliminar el carácter situado detrás del cursor o el texto seleccionado. En Windows, eliminar el elemento seleccionado y moverlo a la papelera de reciclaje. Insert, activar o desactivar el modo de inserción. Cuando el modo de inserción está activado, el texto que escribe se inserta en el lugar donde está situado el cursor. Cuando el modo de inserción está desactivado, el texto que escribe reemplaza los caracteres existentes.